En un momento me prestaron una biografía de Martín Lutero en el que se describía el impacto que tuvo el Salmo 22 para su vida. En ese momento Martín Lutero estaba en el monasterio y él se sentía completamente abandonado por Dios y alejado de Dios. Y es de público conocimiento que Martín Lutero, antes de tener una experiencia salvífica en el Evangelio, en Romanos 1:17, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Antes de que él tenga un conocimiento claro acerca del Evangelio, Martín Lutero odiaba a Dios. Ahora bien, cuando Martín Lutero se encuentra con el Salmo 22 y lee su primer versículo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, automáticamente se acordó de las palabras de Jesús que lo relata Mateo en el capítulo 27 y versículo 46, Elí, Elí, lama sabactani, o Marcos en el capítulo 15, versículo 34, donde dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, y esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Martín Lutero vio eso, sintió completo consuelo. ¿Por qué? Bueno, porque él entendió que Cristo se identificó con los pecadores que han sido abandonados por Dios y sintió un consuelo enorme, sabiendo que ahora no estaba solo. Pero la experiencia que vivió Martín Lutero a la luz de esta gran revelación hecha en el Nuevo Testamento, en la muerte de Jesucristo, no es así para otros. Un famoso cantautor y pastor hace un tiempo ya que viene arrastrando sus ideas acerca de que Dios nos ha abandonado. Él lee este pasaje cuando Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces llega a la conclusión de que así como el Hijo de Dios ha sido abandonado en la cruz, en última instancia, todos nosotros seremos abandonados. Ahora, esas palabras son terribles, pero no solo que son terribles, sino que generan un impacto muy fuerte en el corazón de cualquier cristiano, porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos sentimos solos y desamparados, no solo por nuestros hermanos en la iglesia local, por las personas que más admiramos, respetamos y esperamos de ello con descendencia y solicitud, sino que muchas veces nos hemos sentido inclusive abandonados por el mismo Dios. Pero eso es lo que nos dicta el corazón y nuestras emociones. De ahí es necesario tener una plena conciencia de que debemos someter todos los pensamientos de nuestra mente que extrae de sus emociones y experiencias e inclusive de las reflexiones que nos dicta nuestro corazón a las promesas de Dios en su palabra. Si ustedes le hacen caso a lo que le dictan sus emociones y a lo que le dicta su corazón, llegarán a la conclusión de que Dios los ha abandonado. Pero es cuando nuestras mentes nos dicen: Dios te abandonó, cuando nuestra experiencia y nuestras emociones sientan abandono completo y digamos: Dios nos abandonó, es necesario que recordemos las promesas de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las promesas de que Él estaría con nosotros porque su Espíritu moraría en nosotros. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Dios mora en nosotros. Mi propósito al grabar este video y decir estas palabras es mostrarles que el abandono que Jesús vivió en la cruz del Calvario es la demostración más sublime, más gloriosa del amor de Dios para con su pueblo. Para que esto no sea interminable y podamos llegar a una conclusión en la que de verdad veamos que el abandono de Cristo en la cruz ha sido realmente una de las manifestaciones más gloriosas y hermosas del amor de Dios para con su pueblo. Porque toda la expresión de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección es una explosión del amor de Dios. La Biblia dice que Dios manifiesta su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Y todo lo que estuvo involucrado en la muerte de Cristo es una manifestación del amor de Dios para con nosotros. Inclusive el abandono del Hijo Eterno de Dios en la cruz.
Y aunque estuve tentado a hacer un video mucho más largo y hablar de propiciación y hablar también de sustitución, entre otras cosas, simplemente pensemos en lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, Adán, le dijo que el día que éste pecare, que desobedezca a Dios y que coma del fruto del bien y del mal, ciertamente moriría. Ahora, lo que llama la atención es que cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice a Adán que la tierra le sería dura para trabajar y a la mujer quedaría con dolor a luz, ¿no? Que tendría a sus bebés con mucho dolor. Pero no le dice, bueno, ahora se termina todo, se muere. Aunque obviamente por causa del pecado todos morimos físicamente. Pero el hombre murió el momento mismo en el que pecó con Dios. Murió espiritualmente. Y sabemos que la palabra morir no significa aniquilación o dejar de existir, sino que la palabra morir significa separación. Cuando el hombre pecó, el hombre se separó de Dios por causa del pecado. Dios tuvo que abandonar al hombre, porque o Dios se aleja del pecado o Dios destruye el pecado, pero Dios no puede vivir en relación y en comunión con el pecado, y no es que el hombre tiene una parte que es pecado y otra parte que no es pecado. El hombre es enteramente pecado, él es pecado, y la única manera de arrancar el pecado del hombre es destruyéndolo. Así que todos nosotros, usted y yo, somos abandonados por Dios por causa del pecado. Pero este Dios maravilloso, glorioso y precioso ha tenido amor para con este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que el deseo de cercanía, de comunión, nació en el corazón mismo de Dios, no del hombre. El hombre no ha querido reconciliarse con Dios jamás. El hombre nunca ha querido gozar de la plenitud y la excelencia de Dios, sino que en realidad eso no le importa. Pero ha nacido en el corazón de Dios el tener comunión otra vez con los seres humanos. Y en sí, en la muerte de Cristo, Dios se ha reconciliado con el hombre. Y el hombre gozará de esta reconciliación con Dios el Padre, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en la obra completa de Jesucristo para los pecadores. Ahora bien, cuando Dios decide por su soberana, libre voluntad redimir al hombre, reconciliar al hombre con él, para esto había que pagar un costo muy alto, que el único Dios verdadero, las tres personas de la Trinidad, estuvieron dispuestos a pagar el precio. En un sentido, el Padre sufrió terriblemente la separación con el Hijo. No es que solo Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, sufrió el abandono y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre estaba frío y distante, sin ningún tipo de sentimiento real. No, sino que el Padre estaba sintiendo el peso de abandonar a su eterno Hijo. ¿Y por qué lo abandonó? Porque Jesucristo voluntariamente se hizo responsable y cargó sobre sus hombros todo el pecado de su pueblo. De tal manera que Dios no podía tener relación ahí. Y no es que el pecado manchó el alma pura y santa del Hijo eterno de Dios, sino que Jesucristo se hizo responsable y el pecado se cargó sobre los hombres de Jesús. Ahí hay un misterio extraordinario y el Padre tuvo que alejarse y tuvo que destruirlo. Y Jesucristo sabía de ese abandono. Es por eso que Él dice en el huerto de Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba a enfrentar y también voluntariamente estuvo dispuesto a separarse del Padre, nada más, nada menos que por causa de hacerse responsable del pecado por nosotros. ¿No te impacta eso? Dios se separó de Dios, como Martín Lutero decía, Dios abandona a Dios para que nosotros no estemos abandonados y separados de Dios. Hoy, por causa de la muerte y la resurrección de Jesucristo, tenemos comunión
con el Padre, tenemos comunión con Dios. Y ya podemos decir que no estamos abandonados por Dios, sino que Él mora en nosotros. ¡Wow, hermanos! Eso es una verdad demasiado gloriosa. Él está conmigo, no me ha abandonado. Ha hecho todo lo necesario, un precio impresionante, un precio incalculable ha pagado el único y eterno Dios para que seres mortales, pecadores, inmorales, malvados, que lo odiaban y no querían tener nada con Él, sean reconciliados con Él. Ahora, quiero leerles algo de este maravilloso libro de John Stott, La Cruz de Cristo. John trata muchos temas muy lindos en este libro, pero una de las cosas que él va a decir, y es lo que quiero demostrar, que no es que me lo estoy inventando yo, acerca de que el Padre sufrió realmente el abandono del Hijo, y que el Hijo también sufrió el abandono del Padre, y todo esto por amor. Quiero leerles una parte en la página 288 de este libro. Él va a citar a un hombre, y quiero decirles que soy muy malo para muchas cosas, pero tal vez para lo peor que soy malo es para pronunciar bien los nombres en otro idioma. Y el nombre de esta persona es Jürgen Moltmann. Así que una vez lo voy a decir, después no lo voy a volver a repetir. A este hombre cita John Stott y dice lo siguiente: no hay teología cristiana genuina si no surge de la cruz y se centra en ella. En particular, por la cruz, este profesor, dice John Stott, quiere decir más que ninguna otra cosa el grito de abandono de Cristo. Este grito, describe este hombre, muestra que Jesús no solo fue rechazado por los judíos como blasfemo y ejecutado por los romanos como rebelde, muestra que fue realmente condenado y abandonado por su Padre. Por consiguiente, surge la siguiente pregunta: ¿quién es Dios en la cruz de ese Cristo que es abandonado por Dios? Toda la teología cristiana y toda la vida cristiana es fundamentalmente una respuesta a la pregunta que Jesús hizo al morir. Por esto, la teología tiene que ser desarrollada desde una distancia en que se pueda oír el grito de Jesús en el momento de morir. ¿Qué es entonces lo que entendemos acerca de Dios cuando contemplamos al Jesús crucificado y oímos su grito de abandono? Por cierto, dice este hombre, que vemos su amor expresado en su voluntad de identificarse con seres humanos rechazados, porque el símbolo de la cruz en la iglesia señala al Dios que fue crucificado no entre dos velas en un altar, sino entre dos ladrones en el lugar de la calavera, donde se lleva a los desterrados fuera de las puertas de la ciudad. En esa terrible experiencia que divide a Dios de Dios hasta el último grado de enemistad y diferenciación, tenemos que reconocer que tanto el Padre como el Hijo sufren el costo de su entrega, si bien en formas diferentes. El Hijo sufre al morir, el Padre sufre la muerte del Hijo. El dolor del Padre aquí es tan importante como la muerte del Hijo. El abandono del Hijo por parte del Padre es equivalente a la pérdida del Hijo que sufre el Padre. Esta expresión, dice John Stott, es impresionante. Esto se trata de la prueba más grande del amor de Dios. Así que, hermanos, cada vez que estés leyendo el Evangelio y te encuentres con el abandono de Cristo en la cruz, entiendas que Él fue abandonado por el Padre para que nosotros no seamos abandonados por Dios. Y en ese abandono Él sufrió toda la ira de Dios que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados, para que la barrera de la ira de Dios haya sido terminada por causa de la propiciación y nuestros pecados ya no tengan ningún problema por causa de la expiación. Y de esa manera podamos glorificar a Dios y regocijarnos en esta obra maravillosa de Cristo en la cruz,
que por su abandono nosotros no somos abandonados. Que Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Emiliano Tomás. Gracias por quedarte hasta el finalizar el video. Y si no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas al canal. Nos vas a ayudar un montón y que le dejes un me gusta y un comentario si querés. Y lo compartas con alguna que otra persona. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, en algún que otro video. Chao.